Ahora vamos a pasar a un segundo núcleo esencial de conocimiento, cuestión ya tratada, pero queremos hacer un análisis concreto, preciso, en este sentido, sobre lo que es el problema fundamental de la filosofía. Y el problema fundamental de la filosofía lo podemos establecer a partir de una interrogante: ¿qué es lo primario? ¿El ser o la conciencia? Vean ustedes que el ser corresponde con la materia y la conciencia se corresponde con el espíritu. Por tanto, estamos hablando de dos posiciones contrapuestas: la materia, la materialidad del mundo, o la conciencia, toda la espiritualidad del mundo. O sea que ante la pregunta, ¿qué es lo primario, el ser o la conciencia? Pues la manera de responderse es, siendo materialista, si asumimos que lo primario es el ser, que lo primario es la materia, o somos idealistas si asumimos que lo primario es el espíritu. Y aquí entraríamos en la religión, ya sean religiones, digamos, monoteístas o politeístas, donde la espiritualidad es la esencia de todo, a diferencia de las posiciones materialistas, donde la materialidad es la esencia de todo. Si nos ponemos desde el punto de vista de los materialistas, habría que decir, según la filosofía del materialismo dialéctico, que la materia ha existido siempre, existe y siempre existirá. Si nos ponemos desde el punto de vista de los espiritualistas, si nos ponemos desde el punto de vista de plantear que lo primario es la conciencia, el espíritu, que es una posición idealista, habría que decir que la espiritualidad, Dios, pongamos este ejemplo, ha existido, existe y existirá siempre. Digamos que son dos posiciones contrarias, pero que tienen esencias particulares. La materia ha existido siempre para los materialistas, Dios ha existido siempre para los idealistas. En este sentido, muchas veces cuando planteamos las posiciones materialistas, nos plantean, digamos, de que no es posible, que no puede ser que algo haya existido siempre y que exista siempre, que todo tiene un inicio o todo tiene un final. Y entonces, pero esta posición es la misma que asumen los idealistas, porque si decimos que Dios es el que ha construido el universo, Dios es el artífice de la formación integral universal, Dios es el creador. Y podemos preguntar, bueno, ¿quién creó al creador? Digamos que son dos posiciones verdaderamente contrarias y que no hay una tercera posición. Aquí o se es materialista al asumir este problema fundamental, o de lo contrario, se es idealista. De manera que aquí hay esa contraposición entre el materialismo y el idealismo. Bueno, aquí se plantea, como yo les decía, que la materia ha existido siempre, existe y siempre existirá. No habrá un momento de surgimiento ni de extinción. Esa es la posición que les comentaba, la posición, digamos, materialista. Y desde el punto de vista del idealismo, todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Dios ha existido siempre, existe y siempre existirá. No habrá un momento de surgimiento ni de extinción de esta fuerza divina. Por tanto, la filosofía está siempre tratando de discernir estas dos posiciones: el materialismo con el punto esencial, la materia, y el idealismo con el punto, elemento esencial, que es la idea, que es la manera en que nosotros asumimos esta posición desde la espiritualidad. Ahora bien, si nosotros asumimos la posición materialista, y reitero, son cosas que ya hemos visto, pero que queremos profundizar, si asumimos la posición materialista, estamos centrándonos en la ciencia, en ese sistema de conocimientos que es la ciencia, ya se basen en teorías o en esto. Habíamos hecho un análisis, ustedes pueden revisar, que una cosa son las teorías, otras cosas son los hechos, pero la ciencia se va a sustentar en teorías o se va a sustentar en hechos, se va a sustentar en la experimentación que busca penetrar el conocimiento, que busca penetrar la realidad objetiva, que es todo aquello que existe independientemente de nuestra conciencia. Eso significa que cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento, hablamos de experimentación, hablamos de teoría, hablamos de hecho. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de sistemas teóricos. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de toda una serie de elementos
corroborable a través del estudio, a través de la experiencia, a través de la práctica. Ahora, si resolvemos el problema fundamental de la filosofía desde el punto de vista del idealismo, ya no estamos trabajando verdaderamente con la ciencia, estamos trabajando con el dogma, con los dogmas, posiciones que se afirman como ciertas, como principios innegables, pero que no corresponden a la aplicación científica, no corresponden estos conocimientos experimentales, resultado de experimentación científica, porque al concebir la posición que se asume como algo cierto, como algo innegable, como un principio que no deja lugar a duda, pues entonces podemos concluir de esto que de estas dos posiciones del materialismo se asume la ciencia y del idealismo se asume el dogma. Desde luego, nosotros vamos a asumir esto desde el punto de vista de la ciencia, desde la posición científica, pero que la ciencia es en esencia dialéctica, como habíamos dicho. Su sentido es dialéctico. Cuando hacemos un trabajo científico, debemos trabajar con la dialéctica, pero cuando trabajamos con el dogma, que no es un trabajo verdaderamente científico, experimental, de conceptos, de definiciones de conceptos a través de la experiencia, a través de la ciencia propiamente dicho, el dogma es en esencia metafísico. Su sentido es metafísico y trabaja con la metafísica. Y aquí tenemos otra vez dos posiciones. Una posición dialéctica, que es la posición científica que trabaja con el materialismo, y una posición metafísica que trabaja con el dogma y se corresponde con el idealismo. Vean ustedes otra vez la contraposición, las dos posiciones que se contraponen. Por una parte, la ciencia para el materialismo, la ciencia para el materialismo y el dogma para el idealismo. Ahora bien, estamos hablando de que desde la posición materialista asumimos la dialéctica. Y habíamos hablado también, y es importante que lo repitamos, que la dialéctica es desarrollo ascensional. Se dice que desarrollo en espiral. Por tanto, cuando hay ciencia hay ascenso, hay desarrollo. Cuando hay ciencia y trabajamos con dialéctica, hay lógica, corrección del pensamiento. O sea, la dialéctica es desarrollo ascensional, desarrollo en espiral, la dialéctica es lógica, la dialéctica es objetividad, la dialéctica es interconexión. Recuerden ustedes lo que hablamos de la teoría de los sistemas. La dialéctica es concatenación universal entre los distintos objetos, fenómenos y procesos que estudiamos desde el punto de vista científico, y la dialéctica implica, lleva consigo análisis históricos concretos profundos. Cuando nosotros hablamos de desarrollo en el más amplio sentido del término. Hablamos de desarrollo que estamos analizando desde la objetividad, aplicando la lógica, las relaciones entre los componentes de un proceso, y ahí está la teoría de los sistemas. Por tanto, habrá una concatenación universal. Todos los fenómenos no son fenómenos, todos los fenómenos están concatenados. No se trata de fenómenos aislados, unos con otros. Hay una concatenación universal y sobre esta base se realizan análisis históricos concretos. Esta posición dialéctica con todas estas características es la posición verdaderamente científica. Pero aquí hay una conclusión. La filosofía del materialismo dialéctico es contraria al agnosticismo. Y esto es otra cuestión importante que queríamos ver en el encuentro anterior. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo va a negar la cognoscibilidad del mundo. Los agnósticos dicen que el mundo no se puede conocer. Es tan complejo, es tan intensamente complejo y está hecho por una obra divina. Y al estar hecho por una obra divina, nosotros no tenemos acceso a ese conocimiento. Por tanto, la posición que niega que el mundo es cognoscible se llama agnosticismo. Y aquí explicamos. El agnosticismo es la negación de que el mundo es cognoscible. O sea, desde el punto de vista materialista,
desde el punto de vista de la filosofía del materialismo dialéctico, queda claro que el mundo se puede conocer. La experiencia de la humanidad, la experiencia de la ciencia lo ha demostrado. Cada vez conocemos más. En la medida que pasa el tiempo, somos mejores conocedores de la realidad objetiva. Penetramos en ella. Lo que conocemos hoy, antes no lo conocíamos. Y cosas que hoy no conocemos con toda seguridad, en algún momento del futuro vamos a conocerlas. Y eso demuestra que el mundo en que vivimos, que el universo en todas sus manifestaciones es conocible. Por tanto, la posición del materialismo dialéctico, la posición de asumir la materia como respuesta al problema fundamental de la filosofía, nos llega a no ser agnóstico, nos lleva a no ser agnóstico, puesto que el agnosticismo es la negación de que el mundo es cognoscible. Los agnósticos niegan la cognoscibilidad del mundo. Y aquí hay otra cosa importante. Estamos trabajando con la ciencia, estamos trabajando con la filosofía del materialismo dialéctico, estamos resolviendo el problema fundamental de la filosofía desde la respuesta acerca de la materia como ente esencial, fundamental, que lo genera todo, y en ese sentido, el estudio de esa materia en sus diferentes y múltiples manifestaciones nos permite ir conociéndola, y esa experiencia nos dice que de verdad los materialistas, la posición del materialismo dialéctico no es una posición agnóstica. Lo digo porque esto es algo que con mucha continuidad se discute. No somos agnósticos, yo soy agnóstico, pero ¿qué quiere decir agnóstico? Si usted es agnóstico, usted niega que el mundo es conocible. Y usted ya conoce muchísimo del mundo y lo conoce gracias a la ciencia. Por tanto, esto apunta a dirigirnos desde el punto de vista científico a los fundamentos básicos del materialismo dialéctico. Esa materia que ustedes tienen un análisis, una definición clásica de materia, la pueden consultar. Tiene un conjunto de atributos y yo diría que tiene 3 atributos esenciales. ¿Cuáles son los atributos de la materia? El movimiento, el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir? La materia existe en movimiento y al existir en movimiento, ese movimiento tiene lugar en un espacio y tiene lugar en un tiempo determinado. Aquí tenemos 3 atributos que están interrelacionados dialécticamente, están en correspondencia dialéctica. Cuando hablamos de movimiento, no es la visión coloquial de movimiento. No estamos hablando de movimiento de que un cuerpo lo trasladamos de un lugar a otro lugar. Bueno, hablamos de eso, pero de mucho más. Movimiento es traslación, movimiento es cambio, movimiento es actividad continua. Por tanto, todo cambia, todo está en continuo movimiento, todo está en continua transformación. A eso nos referimos cuando hay movimiento y decimos desde esta posición, la materia está en movimiento constante. No hay estaticismo. La materia en cualquiera de sus manifestaciones se mueve. Eso quiere decir que cambia, eso quiere decir que se transforma, eso quiere decir incluso que evoluciona, pero cambia, se transforma y evoluciona en el espacio y cambia, se transforma y evoluciona en el tiempo. Y espacio-tiempo tiene tanta correlación que hoy en día los físicos no hablan del espacio y del tiempo, hablan del espacio-tiempo. Por tanto, tenemos que tener claro que estos atributos nos dan una visión de lo que es realmente la concepción materialista del mundo, porque ese mundo está en perenne cambio, en constante cambio, transformación, evolución, movimiento, y eso transcurre en el espacio y en el tiempo, o mejor todavía, en el espacio-tiempo. Ajá. Por tanto, hay una conclusión: en el universo no hay más que materia en movimiento. Y esa materia en movimiento no puede moverse de otra manera, de otro modo, que no sea en el espacio y en el tiempo. Vean ustedes esta visión, que es una visión integradora. Por eso hablamos de toda una serie de integración de conocimientos. Todo eso estamos hablando de que los conocimientos se constituyen en un sistema, no están sueltos, están interrelacionados. Y esa interrelación de conocimientos a la luz de lo que es la ciencia, digamos, contemporánea, la visión contemporánea de la ciencia, es una visión dialéctica, es una visión esencialmente dialéctica. Véase aquí una forma de concatenación universal.
todo está en correspondencia, todo está en interconexión, todo está en interrelación. No hay nada que se pueda quedar suelto cuando estudiamos un fenómeno. Hay que ver ese fenómeno, ese objeto, ese proceso en todas sus manifestaciones, en todas sus interconexiones. Quienes participan en ese fenómeno que estamos investigando, no se nos puede quedar nada aislado, no se puede separar estas cosas aisladamente porque estaríamos perdiendo la visión dialéctica a la que hacemos referencia. Bueno, hasta este momento, hasta aquí, hasta esta conclusión, lo que he estado es abordando tres núcleos básicos esenciales. El núcleo básico de qué es la filosofía, qué trata la filosofía. El segundo núcleo que tiene que ver con lo que es el problema fundamental de la filosofía. Y el tercer núcleo que está relacionado con la dialéctica, con la concepción dialéctica.